rinde en homenaje al destacado intelectual y político Armando Hart Dávalos, víspera del aniversario 90 de su natalicio. Se preparan las instituciones culturales cubanas y trabajadores del sector para la etapa de recuperación post-COVID-19. Y se conmemorará mañana el aniversario 50 de la desaparición física del músico y compositor Gonzalo Roy. Hoy lo recordamos. Saludos desde La Habana, es viernes 12 de junio de 2020 y abrimos la última emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Con la presencia de Víctor Gaute López, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, y del ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, junto a destacadas personalidades y representantes de instituciones culturales, educativas y de organizaciones de creadores, en la tarde de hoy se rindió homenaje al destacado intelectual y político cubano Armando Hart Dávalos, a unas horas de conmemorarse el aniversario 90 de su natalicio. El acto se celebró en el Salón Bolívar del Centro de Estudios Martianos. Desde ahí, el colega Roilán Pardo Cabrera nos ofrece los detalles. Adelante, Roilán. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia del Noticiero Cultural desde la sede de la oficina del programa Martiano. Este sábado Cuba conmemora el aniversario 90 del nacimiento del gran intelectual Armando Hart Dávalos, y la oficina del programa Martiano ha organizado este viernes un homenaje que, bueno, hace apenas unas horas concluyó en este escenario, un homenaje donde acudieron numerosos representantes de instituciones culturales, intelectuales, creadores, también miembros de organizaciones políticas, para rendir homenaje no solamente a este gran intelectual cubano, sino también a un revolucionario comprometido como lo fue Armando Hart Dávalos. Converso precisamente con el doctor Eduardo Torres Cuevas, continuador de la obra de Armando Hart Dávalos desde la oficina del programa Martiano. Muchísimas gracias, doctor, gracias por recibirme después de este homenaje que hemos rendido en esta jornada a Armando Hart Dávalos. ¿Cuánto todavía, o sea, cómo perdura precisamente el legado de Hart en esta institución que hoy usted dirige? Gracias por esta posibilidad de comunicarme con un público que ve constantemente el noticiero en sus distintas emisiones. Yo diría que Armando Hart es un espíritu, es un modo de ver la revolución y el papel que en cada momento es necesario tener cercano a las ideas y a la figura de José Martí. Hart fue un hombre que desde el principio de su más temprana juventud asumió el pensamiento martiano. Martí para él fue un guía y Martí para él fue también una base de reflexiones e ideas según los acontecimientos que iban ocurriendo. Ese sentido de la presencia de Martí en lo cotidiano, en las dificultades, en los logros, ese sentido de la búsqueda de una sociedad mejor, de un hombre mejor, ese sentido de la república martiana, que estuvo tanto en Hart como en todos los martianos. Recuerdo también que en estos días recordamos también a Roberto Fernández Rebamar, fueron martianos convencidos y nos legaron, nos enseñaron, diría yo, porque nosotros éramos una generación un poco más joven, nos enseñaron ese camino que cuando lo descubres, cuando descubres a Martí, entonces se te hace permanente, es tu camino. Muchísimas gracias, doctor, por estas palabras. Así lo decía también el intelectual Abel Prieto Jiménez en el discurso de homenaje de esta sencilla ceremonia dedicada a Armando Hart Dávalos, cuando Cuba conmemora este sábado el aniversario 90 de su natalicio. El Noticiero Cultural lo recuerda y dedica este viernes su emisión. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Roilán, por este contacto desde el Centro de Estudios Martianos. Y la colega Alisandra Durán también recogió testimonios sobre los aportes de Armando Hart Dávalos a partir de la visión de dos intelectuales que fueron muy cercanos a él. Hombre de acción y profundo pensamiento. Así definen a Armando Hart sus compañeros de trabajo y también amigos. Y tenía una característica que yo la he visto en pocas personas. Era capaz de los más complejos problemas sociales, económicos y políticos, resumirlo en unas sentencias casi lapidarias. Expresan con total convencimiento que Armando Hart transformó la educación cubana e internacionalizó el pensamiento martiano. De ahí que promovió el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional de la UNESCO. Fue él, en mi opinión,
el que hizo trascender de manera muy significativa en los últimos años el pensamiento y la obra de José Martí. Él siempre creyó que afirmar el pensamiento de José Martí en el alma nacional era la mejor fortaleza que tendría este país. Y también creía que ese pensamiento aportaría mucho a resolver los problemas del mundo contemporáneo. Lo describen como un hombre extraordinariamente trabajador y que consideraba que difundir el pensamiento martiano era la mayor responsabilidad que había tenido. Creó un sistema institucional que tenía en el Centro de Estudios Martianos su brazo académico. Hay que recordar que Hart, siendo ministro de Cultura, fue junto con Fidel el que creó el Centro de Estudios Martianos. Y la Sociedad Cultural José Martí, que la transformó en una organización con filiales en todas las provincias y que ha ido creciendo cada vez más y que juega un papel en este trabajo de la difusión del pensamiento martiano. Hart es el padre del movimiento juvenil martiano y coinciden Pardo y Martínez Pires en que siempre otorgó especial relevancia al trabajo con los jóvenes. Un hombre extraordinariamente inteligente, un hombre bueno, pero un hombre que apoyó mucho al periodismo y sobre todo a los jóvenes que hacíamos periodismo crítico y que a veces algunos burócratas no entendían. Y sin embargo siempre tuvimos el apoyo de Armando Hart, también de Aide Santa María. Martínez Pires recuerda con especial cariño que recibió de manos de Armando Hart 3 de los mayores reconocimientos que ha recibido en su vida y lo considera el alumno más destacado de José Martí. Y un hombre que siempre me decía a mí en esta misma oficina donde él estuvo durante años, que José Martí tenía las bases de la filosofía del siglo XX, que era no la del principio de divide y vencerás, sino unir para vencer. Ese era el pensamiento de Armando Hart. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y precisamente sobre la vida y la obra de Armando Hart conversa ahora con una invitada muy cercana a él, la periodista Magda Arrecic, en su segmento de entrevistas en primera persona. Mañana es un día especial para la cultura cubana, porque mañana se cumplen 90 años de esa hermosa vida que llegó al mundo del doctor Armando Hart Dávalos, un hombre que se entregó desde muy joven a la lucha por la independencia nacional y que también empleó buena parte de su juventud y su vida ya adulta en construir para la cultura cubana ese sedimento, ese basamento sobre el cual se erige hoy todo un sistema cultural que ha sido muy reconocido en el mundo. Se trata de una persona hoy, la que vamos a entrevistar, que ha realizado también un itinerario muy hermoso por la vida cultural cubana. Empezó siendo una estudiante, una mujer que llegaba a cualquiera de los que nos desempeñábamos como alumnos en el Instituto Superior de Arte. Y luego se convirtió en la presidenta de la Asociación Hermanos Saiz para continuar esa vida dentro del arte y la literatura nacionales hasta ser la doctora que es hoy y la investigadora que hoy nos honra con su presencia. Esposa, compañera, amor de Armando Hart, la doctora Eloísa Carreras, está en el Noticiero Cultural. Bienvenida y un gusto muy grande compartir estos instantes contigo. Bueno, realmente, Magda, buenas tardes y el placer es todo mío y después de esa presentación que tanto te agradezco mucho más. Bueno, muy merecida. Mucho que pudimos disfrutar al doctor Armando Hart con su pensamiento, con su modo de obrar, con su sentido de lo humano, tan especial que ni la crudeza de la guerra y de la clandestinidad se lo borró. Era un hombre extremadamente delicado y muy sensible, muy relacionado con la educación y la cultura, porque pensemos que también fue el paradigma, el líder de ese proceso de alfabetización que le pidió Fidel que encabezara y que organizara. Era un Hart muy dado a la cultura, pero de ese Hart que conociste, ¿cómo sabes que se prodigó en él ese amor por el arte y la literatura? ¿De dónde le vino? De la cuna, de sus padres,
de la familia de Cuba, de la historia de Cuba, de los maestros cubanos. Yo recuerdo, ya que en esta semana también rendimos homenaje a otro grande de nuestra cultura, Roberto, que los dos tuvieron una amistad a lo largo de toda la vida preciosa, y como cumplían años tan cercanos, siempre se felicitaban uno al otro. Y recuerdo en una ocasión que se le hacía un tremendo homenaje a Armando en la Casa de las Américas, y Roberto le hacía los elogios. Y Roberto dice, no, porque Armando se hizo martiano en la universidad. Y Armando, con aquella chispa tremenda que tenía, le saltó de inmediato y le dijo, no, Roberto, yo me hice martiano en mi hogar, en mi casa, cuando era pequeño. Entonces, a Armando le viene la cultura y la educación de su casa, de su familia, de esos antecedentes maravillosos que hoy tenemos el placer de estar contando la historia de esa familia. Fidel fue una figura clave en la vida de Armando, y yo diría que Armando fue un hombre imprescindible, que se hizo imprescindible para Fidel. ¿Qué elementos puedes destacar de esa relación? Para sintetizar, ya que estamos en un programa de televisión, lo puedo decir con 2 palabras, la justicia y la ética. Ese amor por la justicia, esa defensa por los pobres, y sobre todo la ética y la moral, unieron a Armando a la lucha que él descubrió que ya estaba librando Fidel desde el Moncada. Por eso Armando dijo, tras el golpe de Estado, y cuando conoció las acciones del 26 de julio de Fidel, para mí todo comenzó como una cuestión de carácter moral. Incluso, imagínate que para Armando, la categoría principal de la política es la justicia, y para él eso era lo que lo unía entrañablemente a Fidel, a quien dedicó toda su vida, desde luego. Y dedicó buena parte de su vida a la educación y a la cultura cubana. ¿Cuáles opina la investigadora? La investigadora, no voy a hablar ahora del amor de Hart, la investigadora, ¿cuáles opina que fueron las aportaciones fundamentales de Hart a la construcción de la cultura cubana? Primero, a mí es muy difícil separar mi vida del amor, porque yo he vivido en el amor. Y yo me enamoré de Armando cuando era una joven estudiante en la Universidad de La Habana, porque su pensamiento despertó en mí total admiración. Creo que no soy la persona más indicada, esa investigadora que soy hoy, no soy la persona más indicada para hablar, discúlpame, pero realmente creo que tienen que ser otros. Estoy muy cercana a él para poder lograr esa distancia que tú me pides en este momento, de poder valorar sus aportes. Yo creo que lo que yo sí conocí de Armando cuando me enamoré de él, que era esa joven estudiante, y fue en lo que vivió toda la vida, fue en el ejemplo, y creo que esa es la virtud que él más aporta a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra educación, haber vivido en el ejemplo ético, moral, para siempre, y en la lealtad. Y creo que desde esa lealtad y ese espíritu investigativo de Armando, que lo tuvo toda la vida, es decir, en nuestra casa, nosotros estudiábamos todo el tiempo, trabajábamos juntos todo el tiempo. Eso empezó de manera natural. Nuestra relación empezó trabajando, colaborándonos en esa etapa de la asociación, cuando él iba a Lisa sistemáticamente a visitar la institución, y ahí nació el amor, justamente en el trabajo. Entonces, a mí es muy difícil distanciarme. Yo lo que hago e investigo es esa vida tan prolija, porque era un hombre tan modesto que no le gustaba que se hablara de él, ni se investigara su vida ni su obra. Pero yo me dediqué a guardar toda esa papelería, que se la debo a Chela, su jefa de despacho por más de 50 años, y de ella la heredé, de su madre la heredé, de Celia Sánchez la heredé, y lo que he hecho es todo ese facto, toda esa factibilidad, tenerla allí para que otros sean los que puedan juzgar. Porque tu casa ha devenido también una suerte de proyecto cultural, comunitario, de promoción del pensamiento de Hart. ¿Qué sueño tienes con ese espacio? Ese fue un sueño que lo pude empezar a materializar tras el derrumbe. Cuando en noviembre de 1994, cuando el primer taller de pensamiento cubano que sesionó en la Universidad Central de Villa Clara, me acuerdo que yo estaba con Armando en el teatro de ahí de la universidad y hablaba Cintio Vitier, defendiendo nuestra cultura, defendiendo a Cuba, defendiendo nuestra historia,
Y él se viró así y me dijo, la vida te ha dado la razón en forma de tragedia, porque él sabía que yo venía con esa aspiración. Omar González me había apoyado mucho en el Instituto del Libro, Camilo Pérez Casal, y no me lo había permitido realizar este trabajo. Y entonces me dijo así lapidariamente, la vida te ha dado la razón en forma de tragedia. Por Cuba voy a permitir que, por defender a Fidel, que empieces a trabajar esa papelería y a darla a conocer. Y entonces ahí nació Crónicas, sobre todo cuando él, que fue un hombre que recorrió toda Cuba, en la guerra, en medio de la insurrección, fundó prácticamente todas las células del movimiento, prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. Después volvió a hacer eso con el Ministerio de Educación y desde luego en el Ministerio de Cultura y en la oficina del programa Martiano. Y cuando enfermó, que ya no podía moverse de esa manera, no tenía esa movilidad, yo abrí las puertas de nuestra biblioteca, de nuestro archivo común, a los jóvenes de la comunidad, a los jóvenes de la juventud del municipio Playa, y allí nació Crónica, que es el lugar donde se conserva, se atesora para estudiar. ¿Para qué? Para estudiarlo, para promoverlo, para divulgarlo, para seguir defendiendo a Cuba, que fue lo que él quiso siempre, la memoria del pueblo cubano, esa que está en ese patrimonio que nosotros tenemos allí. Pues Crónicas nació para eso, para divulgar toda esa memoria, para Cuba y para el mundo. ¿Quién era el Armando Amor, el Armando del hogar? ¿Quién era? Un hombre sublime del que yo me siento privilegiada por haberlo tenido tantos años compartiendo todo, al punto que ni siquiera puedo decirte hoy que soy una mujer que sufre ni está dolorida. De ese dolor no puedo hablar, porque lo que me sigue acompañando es el cariño infinito que dejó en Cuba y en el mundo. Bueno, yo mucho le agradezco a la doctora Eloísa Carreras su presencia hoy en nuestro noticiero cultural, porque qué bien que pudimos contar con ella, con su testimonio de vida creativa y de amor, para recordar y evocar a ese gran humanista, cultor de lo mejor de las tradiciones cubanas, defensor de la independencia patria y amante del arte y la literatura, que fue sin dudas el pensador nombrado Armando Hart Dávalos, a quien hoy también dedicamos nuestro noticiero cultural. Este fin de semana se continuarán realizando homenajes en toda Cuba a Armando Hart, y el noticiero cultural en su edición de lunes le ofrecerá otros detalles. Ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso ponemos punto final al debate que hemos desarrollado en nuestra sección Contrapunteo sobre la telenovela cubana El Rostro de los Días. Por favor, no abandone la sintonía. Estamos en un momento complejo y difícil, es una nueva batalla que nos ha impuesto la vida contra esta pandemia que está matando al mundo. Creo que es un momento de unirnos, un momento de cumplir con todas las medidas, hay que salir a la calle lo menos posible, es un momento de ayudarnos todos. Tengo mucha fe en todo lo que está haciendo el país y por supuesto un saludo también a todos los médicos cubanos que están brindando su apoyo solidario a diferentes países. Es una forma de demostrar de que Cuba es un país solidario y humanista. Como anunciaba antes de la pausa, abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana ha dedicado sus debates a la telenovela cubana El Rostro de los Días, y como es habitual cada viernes, mi colega Yuris Norido ofrece nuestra opinión editorial. Como siempre, bienvenido, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Esta no es la valoración crítica que haremos en su momento sobre la telenovela El Rostro de los Días. Este es un comentario sobre la pertinencia y sobre el impacto de esta telenovela. Obviamente, del Rostro de los Días volveremos a hablar en este noticiero. Primero que todo, habría que hablar acerca de la relación que la telenovela en general y esta en específico tiene con eso que llamamos la realidad. La realidad es un entramado demasiado complejo, es imposible abordarla en su integralidad. Hay que escoger, hay que jerarquizar, hay que definir un punto de vista. Eso ha hecho El Rostro de los Días. No es, ni podría ser, ni tendría que ser una recreación total del contexto. Aquí se habla principalmente de la familia, de la maternidad, de la paternidad. La profundidad de ese acercamiento es otra cosa. A algunos puede que les parezca epidérmico, a otros nos parece honesto, sensible,
constructivo, y nos parece que en sentido general se está honrando un género. La telenovela tiene sus códigos. No se puede hacer periodismo en una telenovela. Hay que respetar el punto de vista de los creadores. Lo que nos ofrecen es una propuesta, no palabra divina inapelable. El arte no refleja, el arte recrea. Nos posicionamos ante esa recreación. La compartimos o no la compartimos, pero no cuestionamos el derecho de un creador a escoger la parte de esa realidad que decida recrear. De cualquier forma, la telenovela puede permitirse cierta suspensión de la credibilidad en pos de su propia lógica, atendiendo la verosimilitud del planteamiento. Habla de lo posible, no de lo probable. Ha sido interesante el debate que ha suscitado esta telenovela y eso ya de por sí es valioso. Tendremos que regresar sobre algunas aristas. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Por supuesto, te estaré esperando con otro comentario sobre la telenovela cubana. Que tengas un excelente fin de semana en casa. Y la propagación del nuevo coronavirus impuso varias restricciones en el sistema institucional de la cultura en nuestro país. Ante la disminución de casos positivos, se analizan estrategias para la etapa de recuperación post-COVID-19. Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura analizaron la situación en esta jornada. Los creadores cubanos se han mantenido activos y sus iniciativas han sido meritorias. El Sindicato Nacional que los representa continúa organizando acciones y atendiendo a las preocupaciones de sus afiliados. El sindicato tiene que estar para comunicarse. Yo creo que es el momento de dar respuestas, aclaraciones. Hemos atendido un grupo de quejas que con una prontitud extraordinaria tenemos un sistema de trabajo. Yo creo que el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Radio y Televisión fueron de los primeros que se organizaron. En este consejo ampliado con todas las provincias del país también trascendió que en el sector se han implementado diferentes modalidades de trabajo y se destacó la protección salarial en estos meses de aislamiento. También esta reunión, nos sirvió hoy para reconocer las mejores actitudes. Hay que ver todos los artistas que hemos tenido en la zona roja. Hemos tenido directores de agrupaciones en centros de aislamiento, limpiando, dando los medicamentos. Ha sido un papel altruista. Artistas que nos han pedido poder aportar. Y a mí me parece que en estos tiempos esto es una actitud muy meritoria. Y hoy vamos a estar en esta reunión al tanto de todas aquellas condecoraciones que nosotros podemos proponerle a estos artistas que realmente no pasen en vano, que han sido veladores de la vida, pero han estado unidos a la patria. Yo creo que ha sido un momento decisivo para la cultura. Se prevé mantener algunas iniciativas que han llegado para quedarse y mientras el país se recupera, los creadores continúan activos. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y mañana 13 de junio se cumplirán 50 años de la desaparición física del destacado músico, compositor y director musical Gonzalo Roy. Su labor como compositor enriqueció el folclore cubano de todos los tiempos y al cierre de esta emisión nos acercamos a su vida y a su obra. El gran tenor español Alfredo Kraus canta una de las más célebres canciones cubanas de todos los tiempos, Cuando se quiere de veras, o simplemente Quiéreme mucho. El autor de la melodía, Gonzalo Roy, falleció hace medio siglo en La Habana. Vivió la gloria del compositor consagrado y reconocido. Era pilar del movimiento sinfónico cubano. Con la Orquesta Filarmónica de La Habana dirigió varios programas de conciertos, con énfasis en el repertorio operístico. Estuvo también muchas veces al frente de la Banda Nacional de Conciertos. Y al mismo tiempo, fue autor de canciones, danzones, guarachas, habaneras, piezas que calaron en la sensibilidad popular. Momentico. Más vida esto, chicos, más vida. El destacado guitarrista mexicano Pablo Garibay interpreta la versión que hiciera Leo Brauer sobre Ojos Brujos, de Gonzalo Roy. Los aportes de Roy al acervo musical de la nación son indiscutibles, pero hay una obra suya que ha devenido emblema de la cultura cubana, pieza capital de nuestro teatro lírico, la zarzuela Cecilia Valdés.
Cantantes de varias generaciones, compañías nacionales y extranjeras, instituciones sinfónicas, grupos de música popular han interpretado la música de esta obra, considerada una de las mejores de su tipo compuestas en América Latina. Una apuesta del célebre Teatro de la Zarzuela, en España, la ha revisitado recientemente. Está visto, la música de Gonzalo Roy sigue conmoviendo a medio siglo de la muerte del compositor. Es un clásico de nuestra cultura, un imprescindible. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje al destacado intelectual y político cubano Armando Jard Dávalos, víspera del 90 aniversario de su natalicio. Conoció de los preparativos de las instituciones culturales cubanas y trabajadores del sector para la etapa de recuperación post-COVID-19 y recordamos al destacado músico y compositor Gonzalo Roy a 50 años de su partida física. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana, siempre quedándose en casa.